Sean todos bienvenidos a un nuevo aeroreportaje. Miren dónde me encuentro nuevamente. Hoy está bastante colorido el letrero del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que sirve a la ciudad de Lima. Estoy aquí después de ya un poco más de 3 meses de lo que estuve en el vuelo, en la inauguración del aeropuerto, en el día completo de operaciones del 1 de junio pasado. Hoy estoy regresando a Quito después de un evento que hubo acá de CAPA sobre aviación en general. Y bueno, estoy volviendo a mi casa y la oportunidad que voy a hacer hoy es el video. Se trata de mostrarles el aeropuerto como un pasajero normal, cómo lo que vería un pasajero, cómo están los flujos, cómo está el proceso de check-in, si esos detallitos que descubrimos alguna vez, que habían algunos problemas, ya fueron solventados, qué han mejorado, qué temas están todavía pendientes. Eso y mucho más vamos a irlo resolviendo en este video desde el Aeropuerto Internacional de Lima. Así que acompáñame en esta nueva aventura por el nuevo aeropuerto, el aeropuerto más nuevo de toda Latinoamérica, que para mí es una terminal nueva más que un aeropuerto, pero aquí estamos para mostrarte esta información. Llegué, son las 6 de la mañana exactamente, hubo no mucho tráfico, los accesos siguen siendo los provisionales que conocemos. Hay bastante movimiento hasta ahora porque empiezan a salir los primeros vuelos nacionales, también los internacionales. El mío sale a las 9, así que viene con 3 horas de anticipación para hacer este video. Así que acompáñame, suscríbete al canal si no lo has hecho hasta el momento, dale like y coméntame qué te parece el aeropuerto de Lima hasta este momento, ya 3 meses y un poco más de su inauguración. ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? ¿Qué todavía falta por mejorar? Lo que tú quieras acá abajo en los comentarios. Así que vámonos a este recorrido por el aeropuerto como pasajero para mostrarles los avances, cambios, mejoras y lo que todavía está pendiente. Bienvenidos. Iniciamos el recorrido. Miren qué colorido que está el día de hoy el letrero del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Eso es lo interesante, que estas letras cambian de color según la ocasión, casi como el camaleón. Tengo que ir a entregar mi maleta, la voy a chequear en bodega porque es muy grande, obviamente. Y también quería revisar el piso. No sé si ustedes se acuerdan, si son seguidores continuos de aquí del canal y del blog también. Había encontrado que algunas de estas partes de este piso estaban faltantes del día de la inauguración. De lo que veo ya ha sido reparado eso, así que es un punto positivo, que se han reparado pequeños daños o fallas que había en el terminal. Otro punto que vale la pena ir indicando: aquí habían quedado unos fierros, unos metales en esta parte de las barandas, ya no están, los han cortado, así que también muy bueno que se hayan tomado esos correctivos. Veamos un poquito estos detalles verdes que hay en el aeropuerto, que no son muchos. Ya veo que hay un poquito más de vegetación que ha ido creciendo en estos meses y seguro con el paso de tiempo irá mejorando también esa imagen verde en el aeropuerto. A ver, si uno llega como pasajero, para salir lo normal sería ir directamente al check-in, pero digamos que quieres conocer un poquito más, que quieres ir a tomarte un café antes de hacer el check-in, entonces vamos a ir recorriendo un poquito los pisos para abajo para ver qué cambios hay, qué novedades, qué ha pasado o qué sigue igual. Vamos a ver. Como en todos los videos he dicho, estas rampas a mí me parecen magníficas, pero ahora que estoy con una maleta un poquito más pesada, se te va escapando sola la maleta por esta rampa, obviamente sin escaleras como es en otros aeropuertos. Por acá tenemos el Sleepover, que algún día espero poder conocerlo. Dunkin' Donuts sigue igual, acá todavía no se han arrendado estos espacios comerciales de acá. Sigue la cafetería por acá normalmente. No hay cambios en ese lado, los baños con bebederos, lo cual es muy positivo. Pero no todos los baños tienen, solo algunos, pero hay. Entonces seguimos con el recorrido como si fuéramos pasajeros, estamos viendo qué hay. Acá estos espacios comerciales todavía no están arrendados, siguen libres. Al fondo están las rentadoras de auto y más al fondo está la siguiente etapa, digamos, de crecimiento del aeropuerto, que todavía no me queda claro qué va a haber por allá. Creo que va a ser un patio de comidas y también está pendiente una isla adicional de check-in de aerolíneas que va a estar allá arriba. Entonces por ahora no hay mayores cambios ni novedades en este piso. Vamos hacia arriba, que es donde está LATAM, que es la aerolínea que me lleva hoy de regreso a Quito. Les pregunto, ¿ustedes ya superaron el tema del techo? ¿Ya está asumido que así es? Muchos aeropuertos lo están implementando, es un tema de costos, de facilidad. Lo único que me queda la duda, como les dije, y alguien lo anotó en uno de los videos, ¿cómo se va a limpiar ese techo? Porque se va a acumular polvo, suciedad en general, incluso seguramente pajaritos empiezan a hacer nidos ahí arriba. Son esos detalles, pero de ahí totalmente entendible lo del techo, yo no le veo problema. Porque al final uno viene a volar, que
que sí, se puede ver bonito también los techos de muchos aeropuertos, pero en este caso así fue la decisión de las autoridades del aeropuerto. Y en esta zona sí se ven novedades y cambios. Estamos en la zona F, estas son las islas de chequeo, F, acá está la E y acá está la G. Esta es la nueva zona de chequeo G, asumo que al otro lado es la H. Entonces se va a inaugurar a fines de este año una nueva zona de chequeo. ¿Cuál es el problema? Esta aerolínea, digamos que no alcanzo a ver cuál es, digamos desde Sky, creo que sí no es JetSmart, chequea digamos de 7 de la mañana a 10 de la mañana y comparte esta zona de chequeo con otra aerolínea que tiene que trabajar a partir de las 10:15. Pero si esta aerolínea tiene alguna demora de algún vuelo o algo, la siguiente aerolínea que va a usar estos espacios tiene que esperar a que, digamos, en este caso, la aerolínea A desocupe para que la aerolínea B pueda usarlo. Entonces, con la inauguración de la nueva sección de check-in, todo ese tema va a estar solventado. Me encanta este letrero, que uses el Wi-Fi gratuito, que ahora sí es gratuito y funciona muy bien. Me acuerdo que hace años Lima tenía el Wi-Fi gratis por 15 minutos, después subió a 30, después 1 hora, 2 horas. Ahora creo que te conectas o reconectas cada 2-3 horas, creo que fue, y andas sin problema. Y esta es otra novedad, el acceso 3 ya está habilitado. Así que si vienen al aeropuerto de Lima, díganles que les dejen el acceso 3, que nadie lo usa actualmente, porque todos los taxis Uber allá te dejan el acceso 1 y 2, que está todo congestionado siempre. Acá también ya pusieron pantallas de información con las flechitas que te dicen hacia dónde ir, lo cual es muy positivo. Y todo esto de acá se va a inaugurar en diciembre, según se ha comentado, toda esta parte de acá. Y eso es lo que yo les digo acá abajo que va a ser. Serán solo salidas de emergencia, pero dice descubre los colores de Perú. Yo pensaría que va a haber algún tema comercial, restaurantes tal vez, porque miren, fecha de fin de obra 31 de diciembre de este año, tal vez se inaugure en enero o incluso antes, ya veremos. Ok, vamos a buscar ahora LATAM. Aquí está, bueno, más bien ya está, aquí está la zona de LATAM, solo para mostrarles que está en la zona B, también está en la zona A. LATAM es la principal aerolínea aquí en el aeropuerto de Lima, entonces obviamente utiliza la mayor cantidad de espacio para sus pasajeros, porque tiene más vuelos y más pasajeros obviamente, pero solo quiero mostrarles generalmente esto. Hay los counters de los kioscos de autochequeo, que les recomiendo que lo usen para evitar las filas tan largas. Pero si ustedes usan estas máquinas, simplemente imprimen su pase, imprimen su ticket y después ya solo van a dejar la maleta, no tienen que hacer todo el proceso y la fila de check-in, que como pueden ver ahorita está bien larga. Esta zona acá de la TAM es del Signature Check-in. Me invitaron a usarlo, yo no tengo el nivel de categoría Black superior que necesitas para usar este beneficio de la TAM, pero me invitaron a usarlo. Simplemente das tu documento y la aerolínea se encarga de llevar tu maleta directamente al avión de forma personalizada. Entonces yo ahora voy a pasar ya a lo que es filtros de seguridad, migración, y voy a conocer también el LATAM Lounge, lo cual es un plus que quería también hacerlo. Y el video completo de ese recorrido lo van a encontrar igual aquí en mi canal de YouTube, publicado en estos días, pero les voy a mostrar igual unas tomas como parte de este recorrido como pasajero. Si vamos por acá recorriendo el aeropuerto, vamos a ver cómo va esta terminal 3 meses después y un poquito más. No se olviden que acá están las oficinas de venta de pasajes de LATAM. Acá están más counters de LATAM. Acá está chequeando Star Perú, pantallas informativas. Y por acá son los filtros de seguridad. Esta hora hay bastantísimo movimiento ya, como les decía, la mayoría son vuelos nacionales. Sobre todo Cusco, que es la principal ruta nacional del Perú. Y aquí tú ya tienes que irte ya dividiendo. Pasajeros nacionales son a este lado y todo esto es para entrar nacionales. Internacionales generalmente es al fondo. Vamos a ver si se mantiene como era hace meses atrás. La pantalla informativa, ahí está mi vuelo a Quito. Dice que la información de la puerta va a estar a las 7:40 de la mañana. Son ahorita las 6:10, así que todavía no hay información de la puerta, pero ya está en las pantallas que, como dije en los videos que hice hace tiempo, esta pantalla parece que es muy chiquita para el tamaño del aeropuerto, a la altura del techo y todo. Esta pantalla tiene que ser gigante, considerablemente más grande para que se vea. Por ejemplo, que justo me quejaba también que el aeropuerto de Guayaquil no hay un tipo de pantalla así. Aquí en Lima sí hay, pero igual pudo haber sido más grande. Bueno, son cosas que se pueden cambiar. Y por aquí sí nos vamos a vuelos internacionales. Empezamos aquí la sección de culebrear. Vuelos nacionales está a full. Pero internacionales, como ven, para pasar hacia filtros está prácticamente vacío.
Vamos hacia los filtros de seguridad. Esto va a estar bastante rápido. No hay, como les dije, casi nadie. Pero para que vean, así se ve la zona de filtros de seguridad. Y veo que están instalando una máquina nueva, parecería que acaba de llegar una máquina adicional a los puntos de control. Y un tip viajero: cuando salga su bandeja de las maquinitas, pónganla acá. Y aquí pueden usar este lugar más cómodo para no interrumpir el flujo allá. Terminas de usarlo y devuelves tu bandeja. Y aquí estamos ya para pasar a migración. No hay absolutamente, bueno, no quiero decir absolutamente nadie, prácticamente nadie, muy poca gente. Así que solo hay que esperar aquí un ratito y listo. 6:20 de la mañana, pasados ya migración. Me tomó exactamente 30 segundos, exagerando. Más me demoré porque me dijeron que ponga el dedo índice y puse el dedo gordo. A esta hora de la mañana no me pregunten qué dedo es cuál. Y aquí estamos ya, zona de Duty Free. Esta zona es muy amplia, es muy bonita, bien iluminada. Esta de las partes favoritas del aeropuerto en cuanto a diseño, a calidez. Es muy bonito. Ahí está el avión, que me encantó que lo hayan movido acá y ojalá nunca lo saquen. A ver, hablemos de temas interesantes que he escuchado bastante en redes sociales. El primero positivo, que te digan cuánto tiempo te demora caminando desde el punto donde estás hacia la puerta de embarque asignada. Y lo otro es esto de acá: info de puerta, a qué hora te van a dar. La gente dice que eso es una estrategia comercial para que estés más tiempo en el duty free, que estés más tiempo caminando, consumiendo en los restaurantes, etc. Pero yo no lo considero así. Más bien yo creo que es un tema simplemente de organización de la terminal, ya que primero es grande, los vuelos pueden demorarse, y si te asignan una puerta, digamos la C4, y después pasa el tiempo y hay una demora, algún cambio en el avión previo que usaba esa puerta, te va a tocar cambiarte a otra. Entonces yo creo que están asegurándose que la puerta asignada que esté en la pantalla es la que realmente vas a usar. Es mi punto de vista. Yo no considero que hay maldad por un lado, como se insinúa de algunas partes. Simplemente para mí es un tema de organización operativa, con tantísimos vuelos que tiene Lima y todas las posibilidades que hay de demoras, cancelaciones, etcétera. Es una estrategia para que cuando te den la puerta de embarque sea realmente tu puerta de embarque y no haya cambios posteriores, que eso incluso genera más problemas en el aeropuerto. Y quería comprar una tradición que yo tengo para cuando regreso a casa a mi esposa, era llevarle un sándwich de la lucha. Cuando yo vine en junio ya estaba por abrirse, pero ahora veo que dice muy pronto, todavía no abren. Si alguien sabe qué pasó con la lucha, déjenmelo saber, que esto es un daño gigante que han hecho a mis tradiciones cuando vengo a Perú. Quería comer obviamente el pan con chicharrón, que está a la moda en el mundial, los desayunos, pero está cerrado. Los restaurantes, que ya les mostré los precios la vez pasada en el recorrido completísimo de 1 hora y media, creo que fue, por todo el aeropuerto ya inaugurado. Acá tienes esas hamburguesas, algún día tengo que probarlas, dicen que son muy buenas. Vamos ahora al segundo piso. ¿Qué más? No, segundo piso, viene siendo el cuarto piso, que ahí están las salas VIP, y vamos a conocer el LATAM Lounge. Vamos por acá. Ahí está el oso de anteojos, la mamá con su hijo, es igual un detalle muy bonito. Y esta parte de la terminal con estas decoraciones aquí, las luces, se ve muy bien. Acá atrás no sé todavía qué va a haber, pero desde junio al día de hoy, que estamos, creo que sí, 9 de septiembre, si mal no me equivoco, a veces con las fechas se me van, todavía no se ha dado uso a estas áreas. Podría equivocarme, pero este detalle colorido en el techo de los restaurantes, de la zona de restaurantes de la Internacional, no tenía estos colores, estos diseñitos acá bonitos. Me parece que esto es nuevo, es un detalle adicional. Me parece que es nuevo, yo no me acuerdo la vez pasada haberlo visto o haberlo notado, porque entre tanta información a veces se pueden pasar detalles. Esta sala VIP de Club de Lima, de Club LIM, obviamente Lima Airport, todavía no lo conozco, es un pendiente que tengo. Y si todo sale bien, a fines de octubre regreso a Perú, así que ahí estaré haciendo el recorrido para conocer esta sala VIP, que según dijo mi amigo Sir Chandler, está muy buena, así que tengo que venir a conocerla. Y al lado de esta sala VIP, esta es la zona VIP del aeropuerto como tal, estamos llegando a la LATAM Lounge. Bienvenidos a la nueva experiencia. Miren esta puerta gigante, puertota, y hemos llegado.
Estamos ingresando ahora al Signature Lounge, que es la parte más ultra VIP increíble que inauguró aquí Latam. Miren todas estas obras de arte que hay acá. Seguramente hay una historia muy profunda acá. Enchufes junto a cada asiento. Estoy seguro que aquí hay más enchufes que en todo el aeropuerto. Afuera, en las salas de embarque, estoy seguro. Esta es la zona de la cafetería como tal. Acá la comida. Ya vamos a hacer un recorrido por la comida. Pero quiero seguir caminando por acá, recorriendo, mostrándoles los espacios. Miren lo que es el bar. Es muy temprano para tomarse un trago. Son las 6:20 de la mañana. No lo voy a hacer. Pero sí voy a desayunar algo rico, que seguro acá la comida es buenísima. Tengo entendido que todo está a la mano de un chef muy importante y reconocido entre los 50 mejores chefs del mundo. Mira esta zona de relax total. Hermoso. Te puedes acostar ahí, dormir si tienes una escala larga. Y miren, esta es área para dormir, mantener el área en silencio. No hay nadie, por eso puedo hablar con ustedes tranquilamente. Obviamente hay baños y duchas. Las duchas de la sala VIP en Santiago es increíble. Miren, hombres, mujeres. Vamos a ver las duchas. Espero no interrumpir a nadie. Es así. Ahí estoy yo para que me crean que vine. Tiene secadora de pelo, jabones, toallas. Está la ducha, que está seguramente, sí, está mejor que la de mi casa. Tienes de jabón, shampoo, acondicionador. Y de una vez también tienes baño por si acaso. Y hemos llegado a la parte, creo que de la más importante, lo que es comidas y bebidas. Las máquinas de café, obviamente. Necesito un café para despertarme. Tienes agua, tienes tus vasos, tus jarros, tienes galletitas para acompañar tu café o tu té, tu bebida caliente. En comida caliente preparada tienes, mira, verduras emparrilladas. Obviamente estamos ahora de desayuno. Tienes hash browns, tomates asados, salchichas. No puede faltar un desayuno. Y tampoco puede faltar en un desayuno mucho tocino. Ahora vamos a conocer el Premium Lounge. Después ya les cuento los detalles y diferencias entre el uno y el otro y qué tienes que hacer para ingresar a cada uno. Igual tenemos lindas esculturas. Y este es el ambiente en la otra parte de la sala VIP o Lounge de Latam. Hemos salido del Latam Lounge aquí en Lima y ahora nos vamos a buscar nuestra sala de abordaje. El vuelo está programado para las 9 de la mañana. En este momento son las 8:17, así que el abordaje debería estar empezando y seguimos con nuestro recorrido 3 meses después de su inauguración total por el aeropuerto Jorge Chávez. Me parece que esta isla de aquí de cambio de moneda es nuevo, me parece. Aquí los mismos restaurantes que ya estaban cuando vine la primera vez. El duty free está a full, hay bastante gente comprando, eso es bueno. Y sí se siente más gente en toda la terminal en general. A esta hora hay un banco importante de salida de vuelos internacionales desde Lima. Dice que me toca la puerta B3. Otra vez me voy a puerta remoto. Estaremos embarcando por bus nuevamente. Bueno, al menos ya pude conocer las mangas de abordaje en mi vuelo de llegada desde Quito, que también está disponible en mi canal. Pueden ver
cómo son las mangas y la zona de arribos internacionales del aeropuerto de Lima, pero hoy salimos nuevamente por bus. El nuevo aeropuerto no tiene muchas ventanas para ver aviones, pero esta de aquí es de las más bonitas. Vamos a ver cómo está nuestro vuelo, si está embarcando. Según los monitores ya está, creo que en ese proceso. Vamos a ver. Justamente esta es la zona de arribos internacional. Por este pasillo caminamos. Se camina bastante el nuevo aeropuerto, eso sí, hay que decirlo. Y eso que no me tocaron la sala C, que es para allá al fondo y arriba. Sí son las más distantes. Ah, miren, justo aquí está el vuelo a Guayaquil. Abordando también, vuelo operado por LATAM Perú a Guayaquil. Roberto Mendoza y Flavia Mendoza. Efectivamente, mi vuelo ya está abordando, pero tengo un poquito de tiempo para ver un poco de aviones y mostrarles este hermoso paisaje. Bueno, ya lo vimos desde arriba, pero desde abajo también se ve muy bien. La Mendoza abordó con la puerta de la Perú a los pasajeros. En Ecuador también cuando estaba ahora sí Ecuador ha bajado, ahora sí le digo camina por afuera, ya, o sea, ya se... Estamos abordando el avión en bus. Si no me equivoco es un Airbus 319 el que nos va a llevar a Quito, pero siempre tiene su gracia abordar en bus. Efectivamente, volamos a Quito, Airbus 319. Pero no era ese, pensé que era ese, falta otro. Corrijo la información, el 319 que vimos sí es el 319 que nos lleva a Quito, solo que la vuelta es por otro lado para poder bajarnos del bus. Y voy cerrando con este 319 de LATAM, este aeroreportaje recorriendo nuevamente el aeropuerto de Lima. Esta vez como pasajero pudimos ver los cambios que ha habido, las diferencias y también mostrar la nueva sala VIP de LATAM aquí en el aeropuerto. Así que muchas gracias por ser parte del canal y nos veremos muy pronto con más información aeronáutica. Chao, chao.